A Mauricio lo conozco desde hace ya un buen tiempo. Empezamos a relacionarnos como en el año 98, yo creo, cuando yo estaba de director de la biblioteca y estábamos en el proceso de crear el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga. Ahí se hacían muchas reuniones de concertación, de discusión alrededor de ese nuevo proyecto que era necesario en ese entonces para sacar adelante la cultura de la ciudad. Usted era director de la DICAS en ese entonces, yo me acuerdo muy bien que era director de la Dirección Cultural Artística de Santander, que se acabó y ya él nos contará en su momento por qué se acabó, porque Mauricio Laya fue el último director de la DICAS, no el que la acabó, no. Sino el último el director sepulturero de la nomás. DICAS, el sepulturero. Creo que titularon algo así o la gente decía algo así que usted había sido el sepulturero, pero yo que conocí la historia intenté salvarla, intenté adherirla al instituto que ya había nacido y tenía recursos financieros para sostenerla en una conversación en Bogotá con el gobernador de la época, Jesús Arenas Prada. Tristemente célebre Jesús Arenas Prada. El tristemente célebre Arenas Prada. No fue posible convencerlo de que se la entregara al instituto para que la DICAS siguiera funcionando. Prefirió borrarla de un plumazo a través de un decreto. Entonces lo conozco desde hace mucho tiempo. Compartimos también algunos proyectos, incluso está por aquí el maestro Saúl, ese proyecto de las exposiciones fotográficas en los parques, por allá como en el año 2015. Yo estaba trabajando un proyecto que se llamaba, era como un laboratorio de cultura ciudadana, donde intentábamos enseñarle a la gente, ¿no? O que la gente entendiera que el espacio público era de todos y usamos, digamos, este tipo de contenidos como la fotografía histórica para sensibilizar a la gente y la gente se conectara con los espacios. Con Saúl hicimos una de Quintilio Gabaza, ¿no? Maravillosa, con textos de Emilio Arenas. Luego hicimos una con Mauricio sobre personajes del centro, justo en el momento en que estaba la pelea con los vendedores ambulantes del Paseo del Comercio. La destruyeron como en una semana. ¿Sí alcanzó a durar una semana? No alcanzó la semana. No, un par de semanas se alcanzó 3 días a durar de exposición. La exposición y la vandalizaron completamente, como luego posteriormente lo hicieron con las hormigas que hicimos con los artistas de Santander que pusimos en el Paseo del Comercio, que eran lindísimas, y las volvieron canecas de basura. Pero era un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De interacción para que la gente se viera en esos actos, porque finalmente esos actos no eran otra cosa que espejos de lo que es la ciudadanía en relación con el espacio público. Pero bueno, eran experimentos en ese entonces. Luego me invitó a escribir unos cuentos para los libros que Mauricio realiza, produce y publica cada año con la Universidad Industrial de Santander, para el cuento de los caminos de Santander, ¿no? Sí, a Tabaco y Medio. A Tabaco y Medio. Entonces, me invitaron a escribir unas historias sobre los caminos. Los invito a ver esos libros, son extraordinarios. Realmente son obras de arte las que hace este señor con todo el equipo académico de la universidad, además, ¿no? Y con la complicidad del señor rector. Se pueden ver, los estuve chequeando estos días en PDF, están allí puestos en ediciones WIS y son extraordinarios. La fotografía es maravillosa. Este hombre definitivamente es un extraordinario, es uno de los mejores fotógrafos de Santander. Y hace poco me invitó a participar de un proyecto que se estaba haciendo con Biótica y Ecopetrol en la Ciénaga de Paredes. Levanten la mano a los que hayan ido a la Ciénaga de Paredes. Saúl ha ido a la Ciénaga de Paredes, allá el amigo. La Ciénaga de Paredes es como una especie de mar adentro de Santander, muy poco conocido. Está entre las cordilleras oriental y central, ¿no? Está, ¿sí? No, es la ribera oriental del río Magdalena. La ribera oriental del río señor. Magdalena. Vale, gracias por la corrección. Y es como un mar, es un mar habitado por especies, infinidad de especies de pájaros, hay caimanes, hay manatís. Es un santuario de manatís. Hay 36 manatís, ¿todavía quedan? ¿Sí quedarán? Pues se pueden contar un poco más quizás.
No he vuelto a hablar con Morita, Sí. que es el que los cuida, el que los protege, es un pescador de la zona que me ha estado llamando y quiere contar su historia. Yo le prometí que algún día traería aquí a Morita, que es el que los cuida, el que vela porque los manatíes de la Ciénaga de Paredes sigan vivos. Pero ese es un paraíso extraordinario y un día lo acompañé porque Mauricio es un experto en el avistamiento de aves, es un fotógrafo de aves extraordinario. Y estábamos haciendo ese trabajo. Yo tenía que recopilar historias con los pescadores, él tenía que enseñarle, eso se llama un arte, un oficio del avistamiento de aves a los pescadores y estábamos en esa tarea. Yo simplemente era la primera vez, estaba maravillado con la cantidad de águilas. Hay muchas especies de águilas, de garzas, en fin, es una cosa que uno se queda así, ¿cómo carajos? Todo esto está aquí tan a la mano y tan desconocido para todos. Aunque creo que afortunadamente desconocido para todos, porque no Sí. sé si darlo a conocer sería exponerlo a la depredación de ese maravilloso santuario natural que tenemos los santanderianos. Entonces estábamos ahí en esa jornada de avistamiento de aves y yo estaba pero embelesado, completamente admirado con lo que veía y de pronto vi un pajarito que me llamó la atención y le pregunté a Mauricio, ¿cómo se llama ese pájaro, Mauricio? Y me miró así y me dijo, Pachobobo. No me diga eso, yo soy neófito en esto, estoy aprendiendo, no me trate de esa manera, yo solo quiero saber cómo se llama ese pájaro. Dijo, Pachobobo. Hermano, es un poco de respeto. Y todos en coro, los pescadores y él gritaron, Pachobobo, así se llama el pájaro. Y en ese día, cada vez que yo iba a la Ciénaga de Paredes a hablar con los campesinos, me decían, llegó Pachobobo. Tenemos que volver a la Ciénaga de Paredes. Y muchas historias por contar ahí. Hay muchas historias por contar. Muchas. Ellos me contaron muchas historias, salieron en un libro. Ese libro no ha salido a la luz pública. Lo tiene usted solamente. Lo tengo yo, pero deberíamos hablar aquí con don Álvaro Navas para que el libro esté también en el libro total. Creo que merece la pena porque son historias recogidas de los pescadores directamente. Bien, para resumir, Mauricio quiso ser ingeniero algún día, pero terminó siendo comunicador social y vaya que lo ha sido en sus diferentes facetas y trabajos. Y vamos a dejar que él nos cuente su historia. Lo va a hacer de una manera distinta porque casi siempre hacemos una tertulia allá adentro, pero esta vez él nos va a contar su vida a partir de sus fotografías. Entonces vamos a darle bienvenida a don Mauricio, un fuerte aplauso y agradecerle que esté aquí. Bueno, Pacho, pues primero que todo agradecerle a usted que me haya tenido en cuenta para traerme aquí, pues cuando me dijo condición suma quam, que esté vivo y segundo que tenga más de 60 años, lo cual se cumplió a cabalidad con el requerimiento y yo dije, bueno, si estoy vivo creo que lo estoy porque todavía me sensibiliza el tema de las aves y la vida, la naturaleza, las montañas, el páramo, en eso me la paso. Entonces, si estoy vivo, pues debo estar presente en este ejercicio. Y como usted lo ha venido haciendo, Pacho, pues hay que comenzar por la prehistoria. Usted siempre habla de que todos tenemos una historia trasera y pues esa historia comienza por la familia, yo soy de apellido Olaya Corzo. Los Olaya, ellos son son los Olaya Restrepo, una familia de origen tolimense, que llegaron acá a Santander. El primero de ellos fue mi abuelo Jorge, que está aquí en la fotografía, el cual se radicó aquí con una señora que también venía ellos venían de Mariquita, Tolima, por parte de mi abuela Blanca venían creo que era Murillo, Tolima, donde había nacido ella. El hecho es que son dos tolimenses, pero toda su familia, empezando por mi padre es el que está aquí en la parte extrema derecha, y aquí están todos los hijos de Blanca y de Jorge, y aquí estamos en las piernas de los abuelos, mi prima Olga Lili Hasbon Olaya, y yo, estoy con faldita. Entonces yo era mechudo desde que nació, desde que estaba pequeño. No ha cambiado mucho. Se ha mantenido, no ha habido calvicie de por medio, pero bueno, ahí vamos.
Entonces, esta es la familia de origen por el lado de los Olaya. Por el lado de los Corso, el origen es de Mogotes y de Onzaga. Aquí está presente mi mamá, quiero saludarla de manera muy especial. Y pues ella me cuenta levemente pues que ellos llegaron de, mi abuelo Pedro trabajaba en Ferrocarriles Nacionales en la parte administrativa, y mi abuela, que era de Onzaga, se conocieron por alguna circunstancia de una fiesta que hubo por acá en Bucaramanga y terminaron casándose, y de ese matrimonio pues una sola hija, que fue mi madre. No tengo tíos por la parte materna. Y bueno, así a grosso modo, es la parte ya coyuntural de la familia. ¿Seguimos? Este era mi abuelo Jorge. Esta fotografía quise traer la colación porque es un retrato maravilloso. No sé quién se lo haya podido tomar, pero es una fotografía extraordinaria de mi abuelo. ¿Seguimos? Esta es mi madre en su época de juventud. Era muy bella, hermosa, sigue siendo hermosa, pero en esa época era absolutamente linda. Seguimos. Este es el matrimonio de mis padres. Aquí están mis dos abuelos maternos y paternos. Mi abuelo Pedro J. Corso, mi abuela María Natividad, y mis padres y mis abuelos Blanca y Jorge. Seguimos. Aquí ya estamos, una fotografía familiar. Aquí estoy yo ya en brazos de mi padre, y esta fotografía pues fue tomada por un fotógrafo que hacía aquí estudios familiares, que era el señor Peña, que tenía su estudio fotográfico en la carrera 17 con calle 35 y 36. Carrera 18, exactamente. Don Manuel Peña, sí señor. Ellos eran vecinos. Yo le decía a Pachito que de alguna manera ese tema de la fotografía tiene mucho que ver con lo que llaman ahora la moda de las constelaciones familiares, porque alrededor de donde yo me crié, de donde yo me formé de niño, había muchos fotógrafos. Estaba Gerardo Arenas, estaba el señor Peña, que vivía en todo el frente de nuestra casa, estaba el mismo Freddy Barbosa, que también en ese momento incursionaba más en el cine que porque su papá proyectaba cinematografía, y entonces éramos nosotros felices de ir a ver los afiches de las películas de cine que iban a llegar a Bucaramanga. Él era proyectaba películas de cine en los teatros. Estaba Pelican, Pedro Gamboa, ¿no? Ahí Pelican, en la pero 17 con 37, ¿ahí era el estudio? estoy hablando de la referencia esa al vecindario directo. Ah, de su vecindario. Gerardo Arenas sí estaba a 2 cuadras, Freddy en la misma cuadra, el señor Peña en la misma cuadra. Entonces eso tiene que influenciar algo. Es que me acordé de Pelican porque era amigo de mi papá. Sí, sí. Y allá siempre nos llevaban al retrato después de la peluqueada. Esa era una particular, igual que la foto agüita, que le tomaban a uno en la calle y la revelaban de manera inmediata. Seguimos. Este era ya cuando ya me habían quitado los pelos, creo que funcionó mejor. Seguimos. Y esta ya es mi familia actual. Tengo 4 hijos, 2 gemelos, como pueden darse cuenta, una niña, y el mayor de todos, que es mi hijo Diego, que actualmente vive y trabaja y está radicado en Alemania. Seguimos. Y bueno, entramos ya a la parte en esencia de la fotografía. Yo esta foto la encontré, fue una de las primeras fotografías que yo realicé dentro de mi ejercicio de aprender fotografía. Yo le decía a Pacho que yo llegué de estudiar, yo empecé a estudiar ingeniería civil en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hice acá 4 semestres, pero la cosa no funcionó, y quise seguir con la línea de ingeniería, pero tampoco fue posible aquí en la UIS, de manera que en ese momento se abría la carrera de comunicación social, y yo todavía he sido muy amigo de la lectura. Me he considerado desde muy pequeño un muy buen lector, y entonces yo encontré una correlación con el tema. Casi me iba disolucionando con mi tío más, Olaya Restrepo, que en una instancia esa me lo encontré,
y lo saludé, le dije, hola tío, ¿cómo está? Me dijo, ¿qué tal? ¿Usted quién es? Él era todo muy hosco. Entonces, yo soy Mauricio, el hijo de Augusto César Olaya, su sobrino. Ah, ya, ¿qué hubo, mijo? Digo, ¿y usted qué hace, hijo? Yo le dije, no, tío, estoy estudiando comunicación social. Digo, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, no, pues periodismo. Digo, ¿usted sabía que periodismo eso es perder plata, perder tiempo, perder todo en la vida? Y yo le decía, ¿por qué, tío? Digo, mira, aquí los únicos que van a tener para hacer algo en el futuro, para tener futuro haciendo periodismo, son los que tengan el apellido Galvis o el apellido Cano o el apellido Santos. De resto, entiérrese, que no hay nada que hacer. Estudie una joda que sirva. Digo, yo estudié medicina y yo escribía en Vanguardia, escribí más de 20 años una columna semanal y era el que manejaba el magazine dominical de Vanguardia. Y yo no estudié periodismo, yo estudié fue medicina. Entonces yo no tengo nada que ver con eso. Estudia cualquier otra joda y hace periodismo por afición. Hágale esa vaina que no puedan perder el tiempo. Y casi que le cojo la vara, pero afortunadamente no se la cogí. Entonces, estas fueron mis prácticas. Yo estudié en la DICAS, que años después estaría al frente de ella. Mi primer profesor fue Mario Zafra, que valga la pena reconocerlo y de rendirle el tributo que se merece. Mario Zafra fue la primera persona que puso a Santander en el mapa turístico a nivel nacional, porque él era un fotógrafo que se especializó en el tema del folclore, y resulta que él viajó por todo el mundo y por toda Colombia, materializando a través de sus fotografías todo lo que sucedía en las fiestas, en las ferias, en los bailes, en las danzas de tradición. Y muchas de sus obras se hicieron afiches que todo el mundo reconocía en su momento. Y uno de esos afiches fueron las ferias de Vélez. Y entonces él prácticamente por primera vez que se habla a nivel Colombia de que en Santander había unas ferias folclóricas que se realizaban en Vélez. Y eso lo hizo el maestro Mario Zafra. Y con él aprendí mis primeras lecciones de fotografía. Igualmente, de manera paralela, practicamos algo de fotografía con Gerardo Arenas, que también me dio muchas instrucciones sobre el tema de la fotografía. Y finalmente, el tercero y el más fuerte de todos mis profesores, el profesor también aquí presente, Saúl Mesa Arenas, quien me recibió como su alumno en la UNAP. Y tengo para orgullo mío y para felicidad el primer 5 que obtuve en fotografía, que es la fotografía que sigue. Esta fotografía la tomé en un recorrido que hicimos con un compañero que se llama Omar, me olvidó el nombre de él, el apellido, el de los instrumentos musicales, Omar Ortiz. Con Omar Ortiz, él tenía la moto y hicimos un recorrido por Santander, y esta fotografía de este señor saliendo a la iglesia la tomamos en Barichara y presentamos ese trabajo en unas diapositivas y pues había que escoger una foto para ser calificada. Yo presenté esta y fue mi primer 5 en fotografía y fue lo que me abrió las puertas para ser monitor al siguiente semestre de fotografía y de audiovisuales en la carrera de comunicación social, y eso fue la puerta que se me abrió para posteriormente ser fotógrafo de vanguardia, que esa historia ya vamos a llegar y que es una historia para mí para contar. Saúl, ¿sí ameritaba 5 esa fotografía? Usted que es profesor. ¿Usted cuánto le hubiera puesto? 4.9. Sigamos. Es un honor tener a Saúl Mesa aquí al lado de nosotros. Sí, Mauricio señor. No puede mentir porque… Bueno, y entonces, como yo les decía a ustedes, sucedió que nosotros éramos 2 monitores o 3 monitores. Uno era Miguel Ángel Mesa, el hijo de Saúl, fue el primer monitor que yo tuve en fotografía. Los monitores éramos los sauricirales de clase. Lo reemplazó Pastor Viviescas y entré y luego posteriormente yo. Entonces ya éramos 3 personas trabajando, apoyando las clases de fotografía para 2 semestres de la carrera que eran paralelos en comunicación. En ese entonces estudiaba muchísima gente
eran 40 estudiantes por cada grupo. Entonces imagínense el boom que había alrededor de esta carrera. Entonces se dio la oportunidad en una ocasión me llamó Pastor, que ya estaba trabajando con Vanguardia, y me dijo: oiga, Mauro, le conseguí una entrevista con el doctor Alejandro Galvis, ¿usted quiere trabajar en Vanguardia? Y claro, trabajar en Vanguardia, eso significaba como alcanzar la cumbre del Everest en ese momento, estoy hablando de 1986. Y yo le dije: claro que me interesa, pero ¿en qué? Yo me imaginaba que para ser redactor. Me dijo: no, para ser fotógrafo. Dijo: no, Virgen Santa. Una cosa es que me gusta hacer paisaje y otra cosa es ser fotógrafo de prensa. Sin embargo, me llamó la señora Zoraida Uribe de da Silva y me dijo: tiene cita esta tarde a las 3 con el doctor Alejandro. Yo llegué más asustado, con la lengua trabada, a reunirme con el doctor, además que por su imponencia impregnaba muchísimo respeto, y me dijo: siéntese. Me dijo: bueno, ¿usted qué quiere ser fotógrafo aquí en Vanguardia? Porque hay un cupo para trabajar acá en Vanguardia. Yo venía, había una fotógrafa que creo que ha sido de las pocas mujeres que ha tenido Vanguardia así en largo tiempo como fotógrafa, Marina, no recuerdo el nombre de Marina Franco. Marina Franco. Ella se había retirado y quedaba ese espacio en una instancia donde Vanguardia en esos momentos tenía un equipo absolutamente extraordinario de muy buenos fotógrafos, en cabeza de mi gran amigo y el que fue mi super colega en todo momento, Olga López Quintero, a quien le debo demasiado en el tema del aprendizaje de lo que fue la fotografía de prensa, porque debo decirlo, con los demás compañeros siempre se sintió como ese recelo de que ellos decían: a ver, el universitario, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Todos nosotros nos hicimos en el campo, todos nosotros empezamos acá casi que de mensajeros para llegar a ser fotógrafo, y llega este aparecido aquí en paracaídas, nos cae y de una vez que aquí de que fotógrafo, y no, un momentico, esto es bregando. Y efectivamente yo le dije al doctor Alejandro: mire, doctor, yo la verdad creo dominar el tema de las cámaras, pero de ahí a tomar fotografía de deportes o a tomar muertos, creo que hay una diferencia bastante grande, porque yo eso nunca lo he hecho en mi vida. Entonces me dijo: no sea marica, como hablaba él, no sea marica, si esos huevones fueron capaces y no pasan, hay unos que no tienen ni siquiera bachillerato, ¿usted va a decir que no va a ser capaz? Huevón. Y así terminé siendo fotógrafo de Vanguardia en el mes de junio del 86. Tenía apenas escasamente 2 días de estar trabajando cuando estaba en el Club del Comercio tomando, mi primera fotografía, primera plana en Vanguardia, la saqué al día siguiente de estar trabajando en Vanguardia, porque me mandaron aquí abajito quedaba la cárcel de mujeres, estaban celebrando la fiesta de las presas, la fiesta de las Mercedes, y me mandaron a hacer ese cubrimiento. Recuerdo que había un personaje que de hoy en día tiene un restaurante aquí también cercano, que se llama Nando el Sabroso. Tenía una orquesta y él había llevado allá y tenía todas las presas bailando, y yo llegué y tomé esa fiesta que estaban esas presas en plena rumba y le dieron primera página. Entonces para mí eso fue como decir, ¿cómo? Un día en Vanguardia ya tengo la primera página, pues esto es extraordinario. Pero al siguiente día vino el castigo, a los 2 días vino el castigo. Estaba yo en el Club del Comercio tomando unas fotografías de algo, un evento de tema económico, cuando me suena el teléfono. Mauricio, hágame el favor, se dirige rápidamente a la carrera 19 con calle 36, ha habido una balacera y hay unos muertos. Vaya por favor y tome un registro de eso. Yo llegué hasta allá y efectivamente había un herido y un muerto. Desafortunadamente el muerto era una persona que era un muchacho discapacitado que recogía monedas cuidando carros, y que había sido un asalto a un banco que quedaba en toda la esquina de la 19 con 36, cerca del Club del Comercio, y había habido una balacera y en el fuego cruzado había muerto el muchacho y había quedado herido uno de los atracadores.
Entonces, obviamente, cuando yo vi al muchacho que estaba tendido en el piso con las monedas en la mano, yo dije, hombre, este no es un bandido. Yo no puedo tomarle unas fotos como si fuera un bandido. Entonces tomé todas las precauciones del caso, le tomé la fotografía solamente a las manos, con las monedas, como me había enseñado Saúl Mesa, utilizando la profundidad de campo. Entonces enfoqué solamente las manos y el fondo del cuerpo. Luego hice otras fotos con el cuerpo cubierto con una sábana que le colocaron. El hecho es que yo me sentía muy feliz porque había protegido la intimidad y la honra de la persona que había fallecido en circunstancias no adecuadas. Entonces, yo llegué muy feliz con mi fotografía, mi trabajo artístico que había realizado con el muerto, y me coge Luis Daniel Vera López y me pega la sacudida del siglo en plena reacción. ¿A mí para qué me sirven unas sábanas tapando un muerto? Yo quiero el muerto muerto. Vanguardia se vende por el muerto, no se vende por una madre de fotos de unas monedas en la mano. Y efectivamente Vanguardia se vendía así. Compre la Vanguardia Liberal con la foto del difunto, con el retrato de la víctima, así se decía. Entonces, obviamente, pegaron el sacudón del siglo y me tocó irme a la morgue a tomarle fotos rojas del muchacho que habían matado. Yo le decía, pero hermano, esto no es justo, este man no es un delincuente. Dijo, me importa un carajo, esto es lo que vende. Y me tocó irme a la morgue a tomarle fotos al difunto para sacar esa foto del acontecimiento. Entonces fue muy desastroso ver esas dos oportunidades. A la tercera me engancharon con un partido de fútbol de noche y lloviendo. Gracias a Dios, Olga López me salvó y me dio las instrucciones, me dijo, hermano, aquí es transgrediendo las normas. En ese entonces no se utilizaban, la película más de mayor sensibilidad era ISO 400. Entonces era la película Ilford HP5, me acuerdo de esa película. Entonces me dijo, Olger, dijo, vaya al estadio, tome las fotos en ASA 400 no, sino suba a la ASA 1200, tome con ese registro y no vaya a revelar con el D76 con el que se revela la película normal, revele con Deptol y puro. Yo le decía, no, ¿cómo así? Dijo, revele con Deptol porque si no, no le sale nada. Yo revelé con Deptol, obviamente eran unas pepas absurdas, una cosa tremendamente. Yo decía, no, ¿cómo vamos a publicar esto? Pero así se publicó las fotografías, un partido contra el Cúcuta Deportivo. Entonces fue lavada, estreno por primera vez en un estadio que tenía unas luces paupérrimas, pero bueno, así empezó mi carrera como fotógrafo también de deportes, en el cual años después me destacaría bastante y tendría mucha habilidad para el campo del deporte. Estas son unas fotografías que fueron publicadas en Vanguardia para la feria de Málaga, que me mandaron a cubrir ese acontecimiento en el año 87. ¿Seguimos? Esta fotografía fue mi primera vuelta a Colombia y me tocó cubrir. En la carretera se sucedían acontecimientos, en este caso vemos que le están arreglando las zapatillas ciclista en pleno bajando de Bogotá hacia Fusagasugá por los lados de la Nariz del Diablo. Y pues tomar estos momentos, estos instantes era la cotidianidad de nuestro trabajo como reportero gráfico, con muchas historias para contar alrededor de eso, porque pues en ese momento no teníamos la posibilidad de saber cómo nos había quedado la foto. La fotografía se tomaba a ciegas prácticamente, con la sola certeza de que uno tenía que saberla tomar muy bien, que eran rollos de 36 fotografías, no teníamos más opción. Y era un momento en que eran los momentos cruciales y tome los rollitos y el momento que se podía tomar y después siga su camino en la vuelta y por la noche llegar a donde buscar para transmitir la fotografía hacia Bucaramanga, que eso era una odisea de padre y señor mío. Pero también se logró y se venció esa batalla también de fotografía deportiva. Seguimos. Estas son fotografías que se encontramos en el proceso del ejercicio diario. Esto fue un acontecimiento muy triste, por cierto, que fue en una vereda de Cimitarra, donde hubo una congregación campesina, que había una especie como una marcha campesina. Nosotros fuimos a hacer el registro de esa marcha y resulta que por alguna circunstancia,
cuando venían marchando los campesinos, alguien dentro de la marcha disparó contra el ejército que estaba al otro lado y los del ejército respondieron con sus fusiles y hubo cerca de 7 personas que murieron en esa marcha campesina y fue muy triste porque pues, estos niños estaban prácticamente viviendo en unos ranchitos que habían colocado al lado y lado del camino mientras que se duró todo el tiempo de la marcha campesina, que fueron muchos días tomándose la vía por cimitarra. Seguimos. Eso se llama Campo Capote. Esta es una familia también de la misma comunidad de Campo Capote que hacía parte de la marcha campesina. Seguimos. Esto fue una época en que en Colombia la guerrilla marcó una tendencia muy fuerte con la ruptura de los oleoductos. Entonces, pues a mí me tocó cubrir bastantes eventos del tema de estos hechos de ruptura de oleoductos. En este caso fue un tema muy, muy particular y muy dramático, que fue le pusieron una bomba al oleoducto por el lado de la Ciénaga Zapatosa, que es un recurso hídrico muy importante para la región media del río Magdalena, y inundaron todo ese petróleo y estaban los trabajadores de Ecopetrol sacando a palas el crudo que se había regado sobre la ciénaga. Entonces aquí está el registro yo le hice más énfasis al reflejo sobre el petróleo del trabajador que a la imagen real de la persona fotografiada. Tomada desde un bote, obviamente. Seguimos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que aquí en Bucaramanga se dio una de las primeras bombas que se colocaron en el país. En este caso fue del ELN contra la sede de la Quinta Brigada, que quedaba en la carrera 28 con calle 50, arribita del Parque Turbay. Y esto fue, hoy en día de esas casas no queda nada, todo fue destruido por la bomba, pero era un vecindario del barrio Sotomayor que fue destruido por esa bomba que la colocaron muy tempranamente, 6 de la mañana. Seguimos. Esta fotografía fue muy curiosa porque pasaron 2 circunstancias ese día. Este es Jorge Enrique Figueroa. Yo sé que ustedes lo conocían, muchos de ustedes lo conocieron como el Tuerto Figueroa, un personaje de mucha admiración con el cual posteriormente tuve la oportunidad de compartir oficina en la Gobernación de Santander. Mientras yo trabajé en la oficina de prensa de la Gobernación, nos tocaba, mi oficina era compartida con la oficina del doctor Figueroa y obviamente teníamos una muy excelente relación. Él me quería mucho y todos los días me llevaba panela o me llevaba una mestiza. Entonces metía la mano al bolsillo y sacaba la mestiza y decía: Olaya, pida tinto para que coma mestiza. Entonces, batidillo, mira, aquí le traje panela, coma panela, mijo, que eso le hace bien. Y así, y era metiendo la mano al bolsillo y sacando la panela. Pero esto fue un hecho que estaba en vanguardia, y eso fue un mes de febrero atípico aquí en Bucaramanga, porque algo sucedió. El hecho es que la temperatura bajó como creo que nunca ha bajado el clima como bajó ese día. Estaríamos a aproximadamente 13 y 14 grados de temperatura, estaba haciendo muchísimo frío, y don Domingo Cáceres, que era el jefe de redacción de Vanguardia, nos mandó a todo el equipo de fotógrafos a cubrir el acontecimiento, porque la gente estaba en las calles titiriteando de frío, literalmente, aguantando frío en Bucaramanga. Entonces, yo salí a la calle y hice mis registros. O sea, esas fotos se unieron todas y sacaron un reportaje gráfico de 2 páginas, pero esta foto mereció que fuera publicada en la página editorial del periódico, que tenía una sección que se llamaba La Foto del Día. Y esta foto tenía la doble connotación de que era el personaje Figueroa cubierto con su saco, la sombrilla, el paraguas para el frío, y había una cosa muy curiosa, y es que estaba el libro de Germán Castro Caicedo, El Hueco, y el señor Figueroa estaba mirando el hueco. Entonces, esa foto incluso me llamó mucho la atención porque posteriormente se hizo un libro sobre la historia de la fotografía en Santander, que lo hizo Marina, ¿cómo se llama, Saúl? Marina
Ella hizo un libro sobre la historia de la fotografía en Santander y en la sesión de reportería gráfica esta foto fue la que pasó a ser parte de ese libro, de la historia de la fotografía. Seguimos. Después vino el acontecimiento de la bomba Vanguardia. Eso fue un acontecimiento muy particular porque curiosamente casi que hubo fotógrafos de todas partes tomando el acontecimiento de la bomba, el momento de la bomba, menos fotógrafos de Vanguardia, porque resulta que estábamos todos, Enrique Flores estaba viajando, cubriendo el acontecimiento, creo que una vuelta a Colombia, estaba por los lados de Armenia. El otro fotógrafo que era Adolfo Herrera, lo había mandado a cubrir otro evento diferente en otro sitio de Colombia. Mario Hernández había salido de vacaciones, que era el jefe de fotografía, y a mí me había mandado a cubrir el partido de Colombia-Israel en la eliminatoria en Barranquilla. Yo había viajado con Omar Churio. Entonces, estábamos todos por fuera, el único que quedaba aquí era Jaime del Río, y la noche anterior se había pegado la borrachera del siglo y no tenía ni idea de qué estaba pasando. Él se enteró casi sobre las 2 de la tarde de que había habido una bomba en Vanguardia, porque estaba durmiendo la borrachera. Entonces, estas fotos que yo tomé fueron prácticamente cuando yo llegué ya de Barranquilla y pues ese día fue el partido se jugó un sábado y nosotros no conseguimos hotel en Barranquilla, nos tocó irnos a dormir a Santa Marta y el domingo estaba yo descansando, teníamos vuelo por la tarde, cuando llega Omar y me toca la puerta de la habitación y me dice, hermano, destruyeron Vanguardia, volaron Vanguardia, escuche noticias. Y casualmente estábamos desafortunadamente prendido RCN, que era de escándalo total, y la noticia era que no había quedado absolutamente nada en pie en 5 cuadras a la redonda. Yo decía un domingo, plaza de mercado, que no quedó nada de pie, qué matazón tan horrible que hubo, qué cosa tan tremenda. Yo estaba pensando en todas las cosas y bueno, afortunadamente no fueron sino como 6 muertos, algunos de ellos amigos que uno conocía. Me tocó encontrarme con uno de los muertos que no había aparecido, que fue el celador que apagó el carro y yo fui el que encontré su cadáver después de casi 3 días de haber sucedido el acontecimiento. Esa foto también fue foto del día. Y bueno, es decir, esos fueron los momentos que sucedieron ese día. Sigamos. Doña Silvia Galvis, la noche que se tomaba la decisión de si salía o no salía el periódico, si se podían poner a funcionar las máquinas, habida cuenta de las circunstancias que se habían presentado. Y Alberto Donadío la acompaña y atrás se ve el doctor Alejandro Galvis Ramírez. Ese día doña Silvia asumió la dirección del periódico. Ella estaba viviendo en Bogotá, trabajando para el periódico El Espectador, y ese día se vino de Bogotá para ser la nueva directora del periódico. Seguimos. Este soy yo ahí en la oficina de redacción, ahí se pueden dar cuenta cómo quedó la oficina y cómo estaban las circunstancias. Una correíta que me había regalado mi hermanita Diana, que me la había traído de Miami, del Mickey Mouse. Era muy curiosa. Entonces, ahí está el momento de esos días complicado de trabajo allá en el periódico. En ese acontecimiento se perdió todo el archivo histórico de Vanguardia porque los negativos, ese día, al siguiente día cayó un aguacero de Padre y Señor mío, y los negativos de toda la historia de Vanguardia navegaban literalmente sobre el agua en el 4º piso del periódico, que era donde quedaba la redacción. Uno encontraba, eran males de negativos bailando ahí sobre el agua, y nosotros obviamente que nos tocaba entrar sin zapatos, descalzos y caminar sobre la redacción bajo un torrencial aguacero que cayó ese día, que fue tremendo, y con eso se perdió todo el archivo de la historia de Vanguardia que estaba guardado en negativos. Seguimos. Esta es una historia que es muy particular porque aparentemente es una historia de campesinos tomando tinto en la mañana, pero detrás de esta fotografía está la historia de que yo creería que fue el primer falso positivo que se dio, no sé si en Colombia, pero por lo menos sí en Santander.
Esta foto la tomé en la vereda que se llama la vereda Hidalguita, en el municipio de Macaravita. A nosotros llamaron a Vanguardia para decir que había habido un enfrentamiento con la guerrilla en Macaravita y que producto de ese enfrentamiento habían muerto cerca de 12 personas, 12 guerrilleros. Eso ameritaba viajar a Macaravita a ir a hacer el registro. Nosotros tomamos hacia las 11 de la mañana el vuelo para Macaravita. Llegamos a Málaga, nos fuimos para Macaravita, pero nos dijeron, ustedes no pueden, llegamos casi sobre las 5 de la tarde y no nos dejaron subir a la vereda. Nos tocó quedarnos, iba yo con la compañera periodista Marta Patricia Castellanos, nos tocó quedarnos en Macaravita y al día siguiente muy tempranamente subimos, llegamos a la vereda, esta foto la tomé tan pronto llegamos allá a la vereda y todos esos campesinos nos dijeron, la gente que mataron allá arriba eran campesinos como nosotros, no eran guerrilleros. Y empezamos a escuchar testimonio y testimonio y testimonios de que no eran guerrilleros, de que no eran guerrilleros. Finalmente cuando subimos, estaba el cabo del ejército todo orgulloso, mira, aquí están los bandidos. Los tenían en línea, las personas que habían matado estaban alineados y obviamente se veía que habían niños, ancianos, mujeres con uniformes camuflados, con fusiles en las manos, pero eso se veía claramente que eso era un montaje. Nosotros llegamos y Marta Patricia le dijo al director del periódico, director, esto pasa con él. Estaba el doctor Plinio Silva Marín de director. Le dijo, aquí no hubo un combate, aquí fue una masacre de campesinos. Entonces, Plinio dijo, abrimos con ese titular, masacre de campesinos, los hicieron pasar por guerrilleros. Estaba todo listo así cuando como a las 8 de la noche apareció el doctor Alejandro Galvis, venía acompañado del general, ¿cómo es que se llamaba este señor? De apellido como turco, como Farullanine Díaz. Y llegó el doctor Alejandro Galvis y dijo, ¿dónde está el fotógrafo que estuvo en Macaravita? Y yo fui doctor. Dijo, tráigame todos los negativos, todas las fotos que tomó allá arriba. Entonces, sí, señor, yo le llevé las fotos, le entregué todo y llegó él, se lo entregó al general, el general lo miró así por encimita, cogió todos los negativos, los arrucó así, se los echó en el bolso, cogió todas las fotos, las rompí en pedacitos y dijo, esa noticia así como está no va. La mandaron para la página judicial, en confusos hechos, aparente cayeron 14 guerrilleros del ELN en Macaravita. Una noticia así chiquitica y estaba para 6 columnas en primera página. Por algunas circunstancias se me salvó esta foto y otra más de unos campesinitos, pero el resto todo se perdió en ese momento, en ese acontecimiento. ¿Seguimos? Ya posteriormente yo pasé de trabajar de Vanguardia a trabajar con el periódico El Espectador y esta foto fue ganadora de premio de fotografía. La tomé en el municipio de Cepitá cuando pues estaba ya cubriendo el acontecimiento de que había hecho una dotación para una escuela rural de Cepitá y entonces la fotografía era el título que le dieron en El Espectador y que le dieron primera página y con la cual se ganó el premio fue La educación anda en burro en Colombia. Y ahí está llevando toda la dotación para la escuela. Entonces esta es una fotografía que tiene bastante interés para mi historia. ¿Seguimos? Esta fotografía también hace parte de las historias que tienen que ver con la obra de los ductos. Este caso fue en Barranca Bermeja. La niña, todo eso que ustedes ven así oscuro y todos reflejos es crudo regado sobre una ciénaga. Y ahí se dio un acontecimiento bastante particular que fue prácticamente noticia nacional porque resulta que para mí fue un regaño inicialmente la vaciada de parte de los editores del periódico porque el periódico El Tiempo, que tenía también a su corresponsal que era en ese momento Adolfo Herrera Clic, él salió con tremenda fotografía en primera página donde aparecía un niño en medio del crudo sacando una tortuguita
en sus manos y el niño estaba totalmente untado de crudo y mostraba la fotografía con la tortuga en sus manos y eso obviamente era una fotografía tremenda. Posteriormente el niño se enferma por haberse metido a ese crudo, se enfermó y resulta que el niño dice, el Señor me pagó para que yo me metiera a sacar la tortuga. Entonces se le acabó la historia de Click como fotógrafo del tiempo y se acabó de hecho me salvé o le dije yo a Fidel Cano, que era mi jefe, le dije, Fidel, ¿se da cuenta que esto no era así como parecía? Esto fue una película montada y yo sí lo supuse. Pero así fue la historia de esta foto, paralela con el acontecimiento de la otra foto del tiempo. ¿Seguimos? Esta foto, este patinador, apellido Botero, fue un muchacho que posteriormente lo mató en un acontecimiento en Medellín, las mafias de Medellín. Allá se competía se hacían apuestas por todo y creo que en una de esas apuestas él era campeón nacional de patinaje y lo mataron en medio de esas circunstancias por un tema de apuestas. Seguimos. Esta fotografía también unos juegos deportivos escolares o de bachillerato aquí en Bucaramanga. El chico que venía compitiendo cuando el estadio de atletismo no existía y se corría en el estadio Alfonso López y prácticamente llegó con la lengua afuera y se recostó contra el sitio donde estaba yo sentado haciendo las fotografías. Yo cuando lo vi con la lengua afuera le cambié rápidamente el lente a un gran angular y tomé la fotografía y también le dieron primera página en El Espectador. Esto también fue en Vélez, también fue merecimiento de una primera página en El Espectador, Ferias de Vélez. Era ya la parte final de las ferias y la campesina tal vez estaba cansada del acontecimiento del día. El hecho es que pegó tremendo bostezo y no se la rebajé. Seguimos. Y esta foto que fue también mi primer premio ya no en este caso ya no me gané el premio por fotografía, sino por redacción. Y fue la historia de este muchacho que era un piedecuestano que contaba, fue un acontecimiento espectacular porque lo encontré bajando el cañón del Chicamocha en una silla de ruedas elaborada por una persona que hacen barandas que hacen las rejas para las casas, un ornamentador. Le había fabricado su silla de ruedas siguiendo las pautas de las sillas de ruedas de los grandes competidores. Él tenía problemas de que le había dado polio y no podía, tenía unos brazos casi 3 veces más gruesos que sus piernas, de la capacidad que tenía, de fuerza que tenía, y él bajaba todos los días desde Piedecuesta hasta Pescadero y volvía a subir en esa silla de ruedas que pesaba 1 tonelada. Eso le permitió llegar, esa crónica la titulé Ramiro Bermúdez no tuvo pies pero voló, y voló literalmente porque Ramiro compitió en todas las olimpiadas paraolímpicas que hubo en su época en diferentes partes. Después lo adoptó la Nike y hoy en día vive en Houston, es médico fisioterapeuta y está radicado allá y es representante de Nike para el mundo como deportista parapléjico. Y esa historia ganó el premio de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey de la Gobernación. Seguimos, mire la condición de la tremenda, la mula pitándole y él allá bajando por Pescadero. Esa era la particularidad de esa historia. Siempre he dicho que me encanta el retrato, es una de mis grandes fortalezas y empecé a incursionar haciendo retratos en muchas cosas y yo cada vez que iba a alguna parte siempre estaba buscando tomar rostros de campesinos, tomar gente. Tengo la particularidad de que no formo barreras con la gente, sino que y eso que lo hago casi como lo hace el policía, primero disparo y después pregunto, pero no hay barreras, entonces logro encontrarle como el alma a las personas cuando hago esos retratos. Este niño lo tomé en la vereda Pitiguado del municipio de Mogotes,
es la vereda, la vereda o la zona de fique más grande que tiene Santander, del fique. Se llaman los rostros del fique. Caso de estos campesinos saliendo de la tienda que se llama El Muñeco, entonces son retratos que hice como en mi trabajo como reportero gráfico y como fotógrafo documentalista. ¿Seguimos? Los juegos de billar con sus ranas y sus cosas eran cosas de la vida cotidiana, pero que eran interesantes de registrar con la fotografía. Y llegamos a la foto del famoso Niño Guane. Es su foto más famosa. Digamos que podríamos decirla que indudablemente es la foto más famosa de las que yo he realizado, y esa tuvo una particularidad. Yo trabajaba para la Gobernación de Santander, yo era el fotógrafo oficial del gobernador. En ese entonces estaba de gobernador Juan Carlos Duarte Torres, y yo viajaba con él a todos los acontecimientos, él decía, en el helicóptero va el piloto, va el gobernador, Mauricio Olaya, y el resto, búsquense y peleen quiénes más caben. Pero yo prácticamente no fallaba cupo en el helicóptero, y yo viajaba por todo el departamento con el gobernador acompañando los diferentes eventos. ¿Por qué le puso el Niño Guane? Entonces ahí vienen las circunstancias. Esta foto la tomé en marzo de 1992. Se inauguraba el acueducto del municipio de Cabrera, y el acontecimiento radicaba en que el gobernador llegaba a Cabrera, hacía un recorrido por el pueblo, se dirigía hacia el parque principal, se arrodillaba, abría una llave y esa llave prendía la fuente que estaba en el parque. Cuando prendía la fuente, eso era simbólicamente representaba, llegó el agua a Cabrera. Estábamos en eso cuando yo vi a este muchachito ya parqueado en una esquina del kiosco del parque. De inmediatamente me llamó la atención, y el gobernador ya se había agachado a abrir la llave, y yo pegué carrera y le hice 5 fotos. Le hice 3 fotos verticales y 2 fotos horizontales, y pegué carrera y seguí. Ahora sí, ahora la llavecita, gobernador. Pero yo ya tenía la foto y se me quedó ahí, y la tomé ahí, y no era para publicar ni nada porque no tenía nada que ver con el asunto. Estamos hablando de 1992, cuando se sucede los 500 años del descubrimiento de América. Hay un concurso, yo la posteo a ese concurso y resulta ganadora del concurso en la categoría retrato. Y para hacer parte del proyecto había que ponerle un nombre. Y yo ya recordaba que yo había ido al corregimiento de Guane, y en el Museo Guane estaba una historia que está ya en un afiche donde habla de unas crónicas de Indias que describían cómo eran los guanes. Y eso decían que los guanes eran diferentes a todos los indios de la región, porque eran de tez blanca, eran ligeramente rubios y tenían su faz bastante alargada en su cara, y tenían ojos de gato. Yo cuando veo al muchachito dije, este pelado es un guane. Entonces lo titulé El último niño guane. Y Las se quedó… de Juan de Castellanos. Juan de Castellanos, exactamente. Y se quedó El último niño guane, y así seguimos. Muchos años después, ya estando en Vanguardia nuevamente, porque he estado en 3 épocas diferentes con Vanguardia, esto ya fue en el año 2010, me llamó Vanguardia a ser editor del periódico, a ser editor fotográfico del periódico, porque había necesidad de modernizar el concepto visual del periódico, y me llamaron para que fuera yo la persona encargada de hacer ese trabajo y de formar a los fotógrafos que estaban en la época, para cambiarles un poco el chip y que me dieran más modernidad y una visión más diferente al tema de la fotografía de la vanguardia. Entonces yo paso a ser editor, y en ese momento una periodista que se llama Elizabeth Reyes Lepayascut se queda viendo la foto que se la mostré un día. Mire esta foto tan bonita del niño guane. En ese momento estaba de moda la aparición de la niña afgana, la famosa niña que había sido también una foto icónica de rostros, y me dijo, Mauricio, ¿por qué no buscamos al niño guane y miramos cómo está hoy? Yo le dije, pues yo la única referencia que tengo es que fue tomada en Cabrera.
Y llamamos a Cabrera y nos contestó el alcalde Carlos Álvarez y nos dijo, claro, él vive aquí en Cabrera, en una vereda que está escasamente a 1 kilómetro del pueblo, vive con la mamá. Pues para mañana es tarde arrancamos para Cabrera y lo encontramos. Yo me llevé la foto que le había tomado y le tomé la foto. Esto fue casi 20 años después de la primera foto. Y le hice la foto y en ese momento fue que me enteré que se llamaba Henry Monsalve. Hasta cuando yo le hice la foto, ya la primera foto, yo no tenía ni idea de cómo se llamaba. Era una más de mis retratos que tomaba así cuando yo hacía los viajes. Entonces apareció el niño, nos contó la historia. Hay una frase muy simpática de medio de esa entrevista cuando Elizabeth le dice, oiga, Henry, usted tan bonito, le deben sobrar mujeres, porque usted es muy bonito. Entonces le dice él, pero ¿para qué bonito si no tengo plata? Así fue su frase. ¿Para qué bonito si uno no tiene plata? Entonces la foto salió publicada en el periódico, la crónica de la historia del reencuentro del niño Guane. Virgilio Galvis vio la foto y dijo, se quedó mirando los ojos del muchacho y dijo, hey, ese muchacho tiene un problema que vale la pena que lo miremos. Tráiganlo, yo no le cobro la consulta, yo no le cobro absolutamente nada, tráiganlo y le hacemos un tratamiento para mirarle a ver qué hacemos con los ojos del niño Guane. Hicimos la vuelta, lo trajimos a Bucaramanga, también otra historia muy curiosa porque no teníamos dónde hospedarlo y yo recurrí a mi amigo que en ese momento era gerente del Hotel Dan y le dije, hermano, estoy buscando, ayúdeme con el sector hotelero que usted es amigo de todos para unos hospedaje para el niño Guane. Entonces me dice él, tráigalo acá. Yo le dije, no, ¿cómo se le ocurre? Digo, tráigalo acá, hermano, yo le doy el hospedaje. Lo llevamos al Hotel Dan. Eso fue todo un acontecimiento porque pues él no tenía ni quinto primaria, estaba toda la vida acostumbrado a vivir en el campo. Y pues empezando por el tema del baño, de la ducha, fue el primer gran grito que pegó porque no veía llaves. Y ya las llaves funcionaban solamente con la presencia del cuerpo. Al sentir el cuerpo se abría la llave. Entonces él no veía llaves, entonces llamando, se asomó, oiga, por el balcón, oiga, ¿quién me ayuda? ¿Quién me abre la llave del agua? Que no hay agua. Entonces tuvieron que correr allá a enseñarle cómo se funcionaban las cosas. Lo vio el doctor Vigilio y el diagnóstico fue, digo, la solución para este muchacho primero es que sí o sí tiene que dejar el campo, porque esto es un resultado de 3 cosas, el sol, la arena y el guarapo. Son sobre 3 factores. Sobre todo el último. Sobre todo el último. Y pues creo que las primas de él trataron de llevárselo para Bogotá, no se amañó allá, no quiso volver al campo. El señor de Espuma Santander, el dueño de Espuma Santander, nosotros en el reportaje contábamos que él prácticamente dormía en una estera en el piso. Él le regaló una tremenda colchón Pullman para la mamá y otro para él, pero con todos los juguetes. Se le mandó el colchón para Cabrera, para su casa. Y ahí en Vanguardia hicimos una pequeña colecta de plata, se le dio platica, pero nos llamó el alcalde, me dijo, usted le hicieron un daño a Henry tremendo porque la plata que le dieron ya lleva 3 días sin parar de beber aquí en el pueblo. Y eso está que gasta plata e invita a todos los amigos. Mejor dicho, es la estrella pop del momento. Y efectivamente, él murió en el año 2000, víctima de cirrosis. Y pues se lo llevó. Los últimos años la mamá se murió. Ahorita se la muestro, seguimos en la siguiente foto. Esta es otra foto de él, mira, ahí se pueden ver los ojos cómo estaban. Otra foto. Esta es la mamá de él. La mamá efectivamente nos confirmó que ella sí, su familia sí pertenecía a una vereda donde prácticamente todos eran iguales, todos tenían los mismos ojos de gato que caracterizaron a los que supuestamente eran los Guanes. Y el niño murió en la miseria y murió en las condiciones. Él vivía en el ancianato de Cabrera con 39 años de edad cuando él murió.
en octubre del año 2000. Seguimos. Más retratos, ya podemos pasar más rápidamente. Retratos de los juegos. Ahorita el doctor Alfonso Gómez Gómez, uno de los políticos más importantes y más representativos de Santander, honorable en todo el sentido de la palabra, todos mis respetos y mi aprecio al doctor Gómez Gómez. Seguimos. Antanas Mocus con su política al lápiz. Otra. Como siempre, Fajardo durmiendo. Desde esa época le gustaba dormir. Entonces ahí quedó registrado en sus sueños de ballenas. Que no es una cosa de ahora, ¿verdad? Sí, no, eso ya venía de mucho antes. Ya. Él soñaba con ballenas y se quedaba dormido. Seguimos, más retratos, campesino, artistas que he retratado. Este está Tao Puyana, más reconocido por su trabajo de grabado, pero excelente artista. Seguimos, mi amigo admirado, querido, apreciado. Otro gran fotógrafo. Otro gran fotógrafo, el maestro Martínez. Seguimos, Carlos Eduardo Serrano, otro artista de una línea que vive actualmente en Zapatoca, una línea muy creativa en Santander. Mañana voy para Zapatoca, de pronto me lo encuentro. Me lo encuentra y me le da saludos muy especiales. Seguimos. Habitas, que lo enterraron varias veces y finalmente el año pasado murió. Estos son retratos que he hecho a lo largo y esto es ya estando yo director de la DICAS, que es la historia que quería que contara Pachito. Aquí estoy con el maestro Mantilla Caballero. Esto era uno de los salones de clase y ahí están los caballetes viejos. El maestro Mantilla quiso colaborarnos en la DICAS dando clases gratuitas a los estudiantes. De hecho, llevé a muchos artistas a que dieran clases a los estudiantes de pintura allá en la DICAS gracias a que simplemente era cuestión de invitarlos. Y participaron ahí bastantes artistas. Y la historia de la DICAS fue sencillamente muy simple. Cuando la DICAS se acabó, yo tenía 786 estudiantes, que incluían los estudiantes de la Escuela de Música, danza folclórica, danza ballet, danza contemporánea, artes plásticas y la Escuela Folclórica Luisa Calvo de Vélez. Eran 786 estudiantes en todo el departamento. Nosotros con el equipo de trabajo cercano, fuimos los creadores y los que nos dimos la pela para hacer todo el proyecto de la creación de la estampilla Procultura. Hicimos todo el ejercicio para sacar la estampilla, finalmente la logramos y en esa época nosotros dijimos coronamos el cielo, porque tenemos estampilla. En ese momento teníamos problemas con los pagos de los salarios de los profesores, siempre se les pagaba con 2, 3 meses de atraso. Era una cosa muy complicada como se vivía administrativamente el tema. Yo todo el día era aguantándome los profesores, Mauricio, ¿cuándo nos pagan? Mauricio, ¿cuándo nos pagan? Mauricio, ¿será que ya nos van a pagar? Y yo llamando a Hacienda y me decían, no hay plata. Cuando coronamos la estampilla Procultura, nosotros dijimos ya, se nos solucionó todo. Pues resulta que no fue así. La estampilla empezaron a utilizarla para lo que se sigue utilizando, que son las ferias y los carnavales, la rumba y la fiesta de los pueblos. Yo fui a hablar con el gobernador y le dije, doctor, nosotros quedamos la estampilla con el fin de que se apoyara el sector cultural. Ese era el objetivo. Entonces él me dijo una frase, me dijo, cuénteme una cosa, Mauricio, ¿quién es el gobernador, usted o yo? Yo le dije, no, obviamente usted. ¿Quién tiene el lapicero, usted o yo? No, obviamente usted. Digo, bueno, yo con ese lapicero puedo determinar lo que a mí se me da la gana. Puedo destinar el recurso para donde yo quiera que se vaya. Y incluso si se me da la gana, puedo borrar del mapa las DICAS. Miguel de Jesús Arenas Prada. El Chato Arenas, todo un señor mentiroso. Entonces, efectivamente, yo le conté eso a los profesores. Vino una manifestación, se hizo una marcha muy grande de artistas, de estudiantes y todo hacia la gobernación. Él se enteró de que yo les había sido el que le había contado la historia del por qué había sucedido eso y tal y como lo había prometido, de un plumazo acabó con la DICAS. Y esta es la historia de la DICAS. O sea, no fue usted el enterrador de la DICAS, fue el Chato Arenas. Ajá, me tocó ser de sepulturero. Sigamos.
Sigamos para Sí, que sigamos para empecemos la allá. tertulia con el público. Y no, ya la última parte es lo que estoy haciendo actualmente, mi pasión, mi gusto, mi sueño, mi alegría, mi mundo, mi instancia, mi tiempo libre. ¿A qué lo dedico actualmente? Como decía un amigo, usted después de viejo le dio por los pajaritos. Le dio por gustarle los pajaritos y efectivamente hoy eso es lo que hago, fotografía de aves. Entonces quiero compartirles una serie de fotografías que he hecho. Seguimos. Este es el Pacho amigo Bobo. Pacho Bobo. Pacho Bobo, ese soy yo. Ese es el personaje Pacho Bobo. Y lo conocen como Pacho Bobo porque es un pájaro que es literalmente bobo. Usted se puede acercar a él a 3 metros y el pájaro no se le mueve del sitio. Le puede tirar piedra y el man ve pasar las piedras. Es Como- absolutamente... yo hago lo mismo, a mí me tienen piedras y yo... Entonces, de ahí viene la historia de Pacho Bobo allá en la Ciénaga Paredes. Y este es Compañero. Pacho Bobo, compañero de Qué bueno Pacho volverlo a ver. Centeno. Sigamos. Estos son los... vamos a pasarlo muy rápidamente Sí, para por- que ustedes disfruten de ver estos Nombre ya. pajaritos. Y el colibrí pico de espada, miren, es más grande el pico que el tamaño del cuerpo. Seguimos. Los tucanes, que son absolutamente maravillosos. Este tucán es endémico de Colombia. Solamente lo vemos aquí en Colombia y en la zona de la cordillera central por Manizales. Este tucán también es un ave endémica de Colombia. Aquí sí, este sí se da en Santander, pero este lo tomé en el Valle del Cauca. Estas son las famosas tángaras que se destacan por ser absolutamente bellas, su colorido, su plumaje, son muy lindas. Son muchas, seguimos. Las tángaras, la tángara cabeza amarilla, cabeza dorada, bellísima. Este le llaman torito, es un pajarito absolutamente hermoso. Su plumaje, su combinación de colores, bellísimo. También tomado en el Valle del Cauca. Las perdices, una de las aves más difíciles de tomar en el mundo de la fotografía de aves, porque ellas se dejan escuchar, pero no se dejan prácticamente ver. Entonces, encontrarse con una perdiz es todo un acontecimiento. Y esas son fotografías de perdices. El gallito de roca, tomado en el pueblo de Jardín, Antioquia. Seguimos. Esta es una de las que llaman las patisecas o gradarias, que son huevitos con patas, las patas larguísimas, zancas larguísimas. La tángara dorada, una de las aves muy bonitas, también se consigue aquí en Santander. Aquí en Santander tenemos la mitad de las especies de aves que están en toda Colombia, y Colombia es el país que tiene mayor número de aves en todo el planeta. En Santander tenemos más aves que las que tiene toda Europa juntas. Por eso nos podemos dar un indicativo de lo que tenemos y que no hemos sabido desarrollar. Esta ave la tomé aquí en el kilómetro 39 de la vía Cúcuta, la tángara de montaña. Esta es una de mis tesoritos más bellos, tomados por allá en el fondo de la serranía de los Yariguíes. Es un caramelo completo, parece un confite, y es un pajarito de escasamente, tiene 10 centímetros de tamaño. Esta es la chavarrí, una especie también endémica y en peligro de extinción. De esas vi en la Ciénaga Paredes. Afortunadamente Muchas. hay muchísimas en la Ciénaga Paredes, pero es uno de los reductos de la presencia de esta especie que está en grave peligro de extinción. Este es el colibrí chivito, tomado en las estribaciones del Nevado del Ruiz. Es una de las aves también otra ave tomada en la serranía de los Yariguíes, que también es una ave que pocos en Colombia la han podido fotografiar, y pues para mi orgullo la tengo ahí como símbolo. La tángara Parsudaki se llama así. Curiosamente, la tángara Parsudaki tiene un apellido Parsudaki, que era una familia yo no sé por qué le colocaron ese nombre científico, pero los Parsudaki eran unos piratas de la vida, porque ellos lo que hacían era coger pajaritos para vender pájaros en Europa. Entonces ellos los sacaban de aquí, los vendían en Europa,
y terminaron nombrando a la tángara Parsudaki, que es una tángara hermosa, con un apellido que no merece tener ese apellido en la historia. Esta es digamos que es el ave insignia de las aves más bellas que hay en Colombia. La tángara multicolor. Ahí nos está dando vueltas otra Espere vez. que hay como una ave cazadora que se animó con las fotos. Sí, creyendo ya que le eran de dio verdad. hambre. Ah, murciélagos. Le dio hambre. Esa es la tángara multicolor, solamente está en la cordillera occidental. Está también seriamente amenazada, en peligro de extinción, y es absolutamente hermosa. El loro orije amarillo es un loro que está en peligro de extinción también, muy difícil de fotografiar. Me tocó caminar lo que no son palabras para llegar a cerca de 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca de las palmas de cera del Quindío, caminando por todas esas montañas a poder llegar a donde estaban este pajarito y poderlo tener bajo mi lente. Este es ave insigne de Santander, es el colibrí inca negro, solamente está en una fracción muy pequeña de Santander y de Colombia, endémico de Santander, también en peligro de extinción. Hay muy poquitos de esta especie y muy difícil de encontrar. Tener este también es otro premio mayor de la Son fotografía. trofeos. Pero este no, con toda seguridad que no. Con esta característica del cuello blanco aquí en el babero blanco, el parche azul, y esta característica solamente se da en la zona de los robles, en los robledales de la parte de Virolín. Y ustedes sabían que Santander tiene una ave representativa de Santander. Este es el ave representativa de Santander, el buchicastaño del Chicamocha. Solamente se da en los bosques secos de Chicamocha, también ave endémica y en peligro de extinción. Entonces con este ya me despido y Bien. bueno, gracias por tenerme paciencia. Muchas gracias, Mauricio. Entonces abrimos el micrófono a los amigos que nos acompañaron en el público para que hagan las preguntas, los comentarios que crean, que consideren pertinentes. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación a las tertulias vivas, a las memorias vivas. Gracias, Pacho. Muy amable. Ah, bueno, esa es una deferencia de la Casa del Libro, la reproducción de la fotografía del niño Guane. Muchas gracias a los amigos de la Casa del Libro Total por este souvenir que es la primera noche que estamos entregando souvenir. Fue idea de Mauricio. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Buenas noches, Mauricio. Una pregunta, digamos, ¿qué tipo de lente usabas para fotografiar las aves y qué tiempo se demoraba en tomar una foto como la que usted quería tomar? Bueno, eso son varias circunstancias. La primera de todo es que le toca a uno tener un poquito de conocimiento sobre el tema de las aves para identificar en qué sitios se encuentran ellas. Todas las aves en Colombia están dependiendo del ecosistema al cual pertenezcan. Entonces cada especie, como yo le decía al colibrí, que me decían que lo ven en los pinos, yo le decía no lo pueden ver ahí porque ese no es la zona donde él puede habitar, porque no se alimenta de nada que pueda tener para alimentarse allá en los pinos. Entonces lo primero es que uno coge la guía y se ubica dónde puede encontrar tal o tal otra especie. Y a partir de ahí entonces comienza la búsqueda con la información de las personas que lo han visto, lo han retratado, o con los guías, y para llegar a los sitios donde se consigue, pues le toca no viajar, desplazarse, recorrer el departamento, llegar al sitio, y lo único que con toda la absoluta certeza es que no van a encontrar la especie, el ave nunca lo van a encontrar con el 100% de seguridad, que a usted le digan váyase para tal sitio que ya está el inca negro, a menos que lo tenga metido en una jaula. De resto no hay probabilidad de que usted le puedan garantizar al 100% de que usted va a ir a Ciénaga de Paredes y se va a encontrar con Pacho Bobo. Hay una muy alta probabilidad de que lo encuentre. Esa vez yo lo encontré. Pero ese día lo encontramos. Entonces, eso pasa con las aves. Bueno. Entonces,
Ese es un tema. Y el resto con equipo, sí, pues hay que utilizar cámaras de buena resolución, de teleobjetivos de muy largos, que permitan uno acercarse al ave sin que haya proximidad física con el ave, sino a través de la lente, atraer el objetivo hacia la lente. Gracias, Mauricio, por esta labor tan bonita. Y mi pregunta es la siguiente. En el tema de las fotografías a las personas, ¿hay algún tema o se manejaba un tema de derechos de autor que de pronto alguien se molestara o pusiera problema por el uso de la fotografía, por ejemplo, en las caras, que fueron varias? Sobre eso es un tema particular que se ha tratado mucho, pero ya se ha legislado sobre particular, y es que mientras usted esté en una calle, mientras usted esté en un sitio público, usted es un hombre público. Y mientras usted sea un hombre público, usted puede ser el Pedrito Pérez o el papá de los pollitos. Mientras usted esté en la calle, usted es público y yo puedo tomarle las fotos que yo quiera y publicarlo donde yo quiera, porque yo no estoy violando la intimidad del sitio donde usted se encuentre. Si ya me le meto literalmente al rancho a tomarle fotos a su casa, ya estoy violando su intimidad. A partir de ahí viene lo que no se puede hacer. Buenas noches, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Pues no sé qué tipo de protección tenga ese pajarito amarillo que fue de la palma de cera allá en Salento, Quindío. El lorito, Pues, el lorito ese. El lorito Pues origen que amarillo. escuché una historia que se había tratado de sembrar con las semillas de la palmera directamente, y él no, que era que descubrieron que con ese lorito él lo consumía y cuando lo defecaba, ahí sí prendía el árbol. Entonces, no es solamente por el hecho de, pues, que ya está en peligro de extinción, sino también podría ser que nuestro emblema de nuestro árbol también se podía perder, si eso está todo relacionado, la naturaleza. Entonces, no sé qué tipo de protección se le hace. La historia de la protección de los animales y de las especies es una historia de la infamia. Particularmente hace 5 años había un guardabosques en la zona donde está este loro origen amarillo, el cual fue asesinado o fue mandado a asesinar porque él estaba haciéndole control a los ganaderos que estaban tumbando la palma para meter ganado en la zona de donde él habitaba. Entonces él estaba haciendo control a la presencia de estos ganaderos y un día terminó muerto. Él trabajaba con la Fundación Proaves en una de las fincas de Proaves que tiene en Colombia, que se llamaba la finca precisamente Finca Loro Origen Amarillo. Y un día apareció muerto por cuenta de la protección de este animalito. Y así sucede con todas partes. La tángara multicolor que les mostré ahorita es una tángara que la están comprando en Japón al precio inimaginable. La compran los japoneses para tenerla enjaulada. Entonces, aquí pues, primero que todo es el tema de estómago y después el tema de la protección. Entonces la estaban comercializando y la estaban persiguiendo y para venderla a los japoneses que la compraban a muy buen precio. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí, la tijereta es un ave que no es colombiana, es una ave migratoria, es de las pocas aves migratorias del sur. Ella aparece precisamente en la época que llegan ahorita las hormigas culonas, es su comida preferida, las hormigas culonas, y cuando aparece la hormiga culona empieza a aparecer la tijereta. Y ella tiene una particularidad y es que la palabra le cae perfectamente porque se la acomodaron por la forma de tijera que tiene la cola, pero también es una tijereta porque ella coge la hormiga al vuelo y le corta la cabeza y se le lleva el rabo. O sea, desde tiempos, hasta las aves saben que el rabo en hormiga es lo que vale, igual que la santanderiana. ¿Que emigran a otra parte o no? Hay migraciones internas, no hay migraciones hacia otros países, pero sí internas. Por ejemplo, cuando llega la época como esta,
que la época seca, por decir algo, en los llanos orientales, y que se seca demasiado ya la parte del hábitat de muchas especies, ellas suben el territorio, migran hacia la zona montañosa y empiezan a aparecer por aquí en laguitos y en lagunitas cercanas. Yo he tomado especies de aves que son de los llanos orientales, las he tomado aquí en el laguito este que hay aquí en el lago de Cacique. Entonces pueden darse la idea de del viaje que ellas hacen, pero son migraciones internas. Mucho. Ellas llegan, y la principal migración, sí, obviamente la que viene del norte, esa sí es todos los meses hacia el mes de octubre comienza el frío en la parte norte y comienza la gran migración, pero es una cosa impresionante la cantidad de aves. Incluso hay una condición, hay una ave que llega aquí a Santander, que se llama la reinita azul cielo, Cetófaga cerulea. Hay una finca de proaves que se llama la reinita azul cielo en San Vicente del Chucurí, y por alguna razón esta ave que vive en el Canadá, siempre que llega a la migración, llega a esa San Vicente del Chucurí. ¿Por qué llega? No sé qué tema genético tiene internamente dentro de su información, pero ella viaja desde Canadá hasta San Vicente del Chucurí, y en Canadá es imposible hacerle fotos porque ella se la pasa en la parte alta de los coníferos. Y un conífero allá, o sea, un pino, en Canadá son de unas alturas de un edificio de 30 pisos. Y llega a San Vicente y allá es donde se puede tomar. Entonces, en esta época usted encuentra fotógrafos de todo el mundo allá en San Vicente yendo a fotografiar al pajarito este. Sí, señor, ahí donde comienza el camino del Ejer, que ahí queda la finca Reinita Azul. De pronto viene a supervisar las obras del Parque Nacional del Cacao. Sí, pero se quedó con la gana porque no hubo parque. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí porque ha sido… Bueno, ¿hay alguna otra? Ya hay otra pregunta, claro que sí. Nosotros hemos pasado de lo análogo a lo digital con unos fuertes cambios en técnicas de producción. Y hoy en día la formación del saber y del ser y de la estética se está perdiendo en estas generaciones que están retratando, que están generando con tecnología. Muchas veces pierden esos elementos. ¿Usted qué opina de cómo rescatamos en la formación de esas personas ese desarrollo del ser profesional, de tener una estética, de capturar ese momento en el desarrollo de lo visual? Bueno, son dos cosas. Yo creería que la estética como tal no se va a perder jamás. Lo que se va a volver es costumbre o se va a volver paisaje, como decimos aquí en Santander, el tema de tanta cantidad de fotografías circulando por el mundo. Es decir, mientras yo estoy hablando en esta charla, hay más de 10 millones de fotografías tomándose en este mismo instante. Entonces, es una cosa impresionante con el tema de la fotografía digital con celulares, pero también tristemente, con una parte muy grave que solamente la veremos en unos años, y es que estamos dejando pasar la historia. Desde la historia familiar, desde la historia íntima, la que yo le mostré de mis abuelos, esas fotografías, mis nietos jamás quizás conozcan, o quizás sí tengan la suerte, porque yo tengo fotos de mi familia con las que le compartí, pero para la gran mayoría no van a tener fotos de sus familias porque fueron tomadas con un celular, el celular se desactualizó y se perdieron las fotos. Y esa historia del álbum familiar se acabó. Y esa historia, eso en cuanto a la fotografía íntima, la fotografía de familia. Ahora la fotografía del mundo es otro paseo. Los medios de comunicación están acabando con su planta de fotógrafos. En cada medio de comunicación, en Vanguardia, por ejemplo, cuando yo trabajé en Vanguardia, éramos 6 fotógrafos. Hoy hay 2. Cuando yo trabajé en El Espectador, éramos 40 fotógrafos. Hoy creo que no pasan de 5. Entonces, ¿quiénes lo están reemplazando? Los periodistas. ¿Con qué? Con cámaras celulares. ¿Por qué?
porque es suficiente con lo que le muestran ahí para convencerlos. Ahora, a partir de noviembre del año pasado, comienza otra película, La inteligencia artificial. Y ya nos la mostraron. Hace poquito un fotógrafo del periódico El Tiempo, a raíz del incendio que hubo en los cerros orientales de Bogotá, apareció con una fotografía del incendio. Todo el mundo se creyó que eran fotos reales del incendio y que él había subido a tomar las fotos del incendio. Y habían sido producidas con inteligencia artificial. Que afortunadamente él lo hizo y él se quedó callado y dijo, voy a esperar a ver hasta dónde me aguantan la mentira, para después decir que son fotografías hechas con inteligencia artificial. Pero alguien fue bastante piloso y se dio cuenta de la presencia de un venado y dijo, hey, imposible que haya un venado allá que esté siendo testigo del incendio. Hermano, ¿esa vaina es real? Entonces le tocó decir, bueno, no, ya, ahora sí, ya. Les voy a contar la historia. Esto fue hecho con inteligencia artificial. Y el venado era para darle profundidad a la, Sí, a la claro. escena. Claro, y meterle un poquito de sentimentalismo, se va a quemar el venadito. Okay. Y resulta que no, que era hecho con inteligencia artificial. Y comenzamos con una época que no sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos a dónde nos va a llevar. Hace poquito se dio un acontecimiento en Pamplona, donde unos muchachitos muy pilosos ellos, cogieron unas fotografías de sus compañeritas del colegio, las manipularon con inteligencia artificial y las empelotaron literalmente y empezaron a circular por redes sociales las fotografías de las niñas en pelotas, como un gran acontecimiento entre ellos a través de sus celulares, y eran fotografías hechas con inteligencia artificial. Entonces, hagámonos la idea de lo que eso significa y lo que puede venir a futuro si no entramos a regular ese tema. Es un tema bastante complicado y muy grave. Bueno, pues de alguna manera de eso se trata esta tertulia, de contrarrestar, digamos, el embate de esta inteligencia artificial a través del registro de las memorias reales de los personajes que han hecho historia en Santander. Aquí tenemos otra intervención. Un punto de vista ligeramente diferente, y es que gracias a los adelantos en la tecnología y en la electrónica se puede hacer modificaciones, no modificaciones, sino procesar las fotografías, que de todas maneras el fotógrafo profesional también lo hace, solo que en lugar de hacerlo químicamente y con tiempo, cualquiera de nosotros lo puede hacer digitalmente. Y si no dijéramos mejorar o falsificar una fotografía, el solo hecho de poderla recortar en minutos después de tomarla es una grandísima ventaja que casi nadie aprovecha. Eso por el lado positivo. Claro. Es cierto, la inteligencia artificial ha existido desde hace tiempos. Se llamaba Photoshop, y eso los que manejan ese programa lo han podido hacer eso desde tiempos. Yo recuerdo la primera vez que vi una fotografía del Papa tocándole las nalgas a una señora. Imposible, eso no puede ser. Pues claro, Photoshop. No hay nada mal en eso. La tecnología ayuda. Los cuchillos son una forma de tecnología con la cual nos operan la apendicitis. Es el mal uso y el abuso. Pero eso no depende de la inteligencia artificial o no, depende de la conciencia de cada uno. Y eso sí depende de dónde estemos. Mientras no perdamos la inteligencia natural, estamos salvados. Muchísimas gracias por haber asistido. Los esperamos la semana entrante. Será un placer volverlos a tener aquí en la tertulia del martes, la maestra Clemencia Hernández.